No, ya no quiero saber de Frozen. Ok, yo cuando la vi, antes de verla, me acuerdo que mucha gente en Tumblr estaba criticando el hecho de que Disney tocara la obra de arte que en realidad es La Reina de las Nieves. Y por ello tuve que ver la película de animación rusa primero. Creo que la historia de Frozen casi no tiene nada que ver. Son incomparables. De hecho, yo, hasta que vi anoche también la segunda parte de Frozen, yo tenía la idea de que la verdadera reina de las nieves en realidad está usando a Elsa como un proxy. Oh, esa teoría está buena. No sé si hayas escuchado de la teoría conspirativa de que Disney, o sea, el creador de toda la empresa, utilizó varios recursos para ver si se podría autorrevivir en un futuro si quedaba el congelado. Y que por ello la empresa inventó o sea, el nombre de Frozen para que cuando la gente buscara en Google y pusieran Frozen y Disney, pues lo único que te saliera era esta película nueva, obviamente. Ah, y entonces, ¿por qué la otra se llama Tangled? Además de que te ponían a Frozen y te siguen poniendo a Frozen en cualquier tipo de producto y en el momento no podías dejar de ver el trailer en ningún lado. O sea, que por cualquier cosa a Frozen. Ya es como la época a mediados de los 90 que sacaron una nueva edición en vídeo de Oliver y su pandilla y todos los programas infantiles estaban patrocinados por el vídeo de Oliver y su pandilla. Y yo nunca la he visto porque me he negado. Me daba rabia que me la embuchasen. Y con Frozen igual. No la vi hasta que unos amigos me hicieron una emboscada y la vi con sus voces de fondo doblando los mejores chistes. Lo que sí hice preparándome para este día fue primero leer el cuento original de La Reina de las Nieves. Como pieza literaria es una joya. Supera toda forma de contar esta historia. Igualmente los de Disney tenían que cambiarlo porque el cuento original no termina bien. Es un final un poco cutre porque llega Gerta a rescatar a Kai y... No, la reina se ha ido. Es que como es invierno, pues tenía que estar en otro lugar. Imagínate en He-Man que pasa esto. Skeletor, he llegado a tu castillo. He-Man. Y le dicen, no, pues Skeletor se ha ido. Es invierno, tenía que estar en otro lugar. Ah, pues voy a rescatar a la chica esta y me voy. Vale. He-Man. La Reina de las Nieves es un cuento importante para la cultura humana, universal. Ahora sí, Frozen también tiene su mensaje para las nuevas generaciones. Sí, o sea, eso también llegó a pasarme a mí también, que por mucho que intentaba negar que me gustaba la canción, al final me gusta cantarla. ¡Qué horror! Ah, cuando salió la película, yo la película nunca la voy a ver, pero lo que es el corto, nada más de la canción, uff, no sé cuántas vistas le di en YouTube. Quiero decir que fueron unos meses. Dije, ay, bueno, está bien, la vamos a ver. No estaba tan mal tampoco. O sea, no me dormí en media película. La vi toda completa. Tenemos dos caras de una moneda, ¿no? Tenemos a la princesa que tiene problemas depresivos y tenemos a la princesa normal de Disney que está loca por encontrar el amor de su vida. Se encuentran por primera vez, cantan, según esto se enamoran y después, ¿qué pasa? Que el güey termina siendo el villano de la película. Eso a mí se me hizo bastante refrescante. Ese fue un punto que sí me gustó mucho. Para mí la película de Frozen es normalita hasta el momento en que Kristoff le da voz a su reno. Es magia de andar por casa, me parece muy simpático. Cae simpático el hombre, ¿para qué? O sea, no es tu típico atractivo de todos los príncipes de Disney, ¿no? O sea, tiene como que la nariz bastante grande y medio chueca. Es simpático. Sí, es como Kay, el de Merlin el Encantador, pero sin llegar a ser tosco. Simplemente es muy noble, es como un reno hecho humano. Ok, estás intentando decirme que Anna es furry. Olaf. Olaf, en la primera película, si había un personaje que más odié, era Olaf. ¿Qué cambio le han dado?
a la segunda parte. Yo detestaba a Olaf, o sea, desde la idea de que existiera me caía gordo. Ya es normal, si no eres fan de la película. Yo a Olaf lo solía llamar el trífido, por la novela de El Día de los Trífidos. Va de unas plantas que se ponen a caminar y matar gente. Mola un montón. Oh. Y como Olaf tiene esos palitos que le salen de la coronilla, pues yo tenía la idea de que era un trífido que se había cubierto de nieve para poder disimular y así dominar el mundo. Y hablando de mercancía, sí llegó a dominar el mundo en algunos años por ahí, o sea, todos los niños, ay, sí, yo quiero un Olaf, y todos, ay, miren, es un Olaf gigante, yo lo quiero, mamá, cómpramelo, cómpramelo. Es que mira esas pantuflitas, mira esos calcetines. ¡Ah! Es que es pachoncito. ¡Las necesito! Bueno, eso sí, o sea, tengo que admitir que lo empecé a apreciar más. De hecho, creo que en la segunda parte no solo me encantó el humor negro que se cargaba. En la primera película creo que su humor era bastante blanco y aburrido. Y en la segunda fue que le dieron un cambio, o sea, una vuelta de completa al hombre de personalidad. Bueno, ni siquiera es hombre, pero como que al principio era así de, es que Olaf es un niño. Y ya después así de, Olaf creció. Y ahora es un adolescente sarcástico. Y que odia la vida. Bueno, no odia la vida, pero como yo odiaba al personaje en la primera película, en la segunda lo matan un montón de veces. Y eso me agradó. Mis respetos a los que hicieron este cambio drástico en el personaje de Olaf. Muchas gracias, muchas gracias. Tiene una ironía el guión cuando está diciendo que le gustaría conocer el verano y te quedas pensando ¡qué horror! ¿Cuántas veces no desearemos cosas que nos van a matar? No lo había pensado de esa forma, pero sí. Básicamente la primera parte es una colección de malas decisiones por parte de todos. Que si Anna con su matrimonio de repente, que si Elsa pensando que aislándose va a arreglar las cosas, que si Olaf maravillado con la idea del verano, y luego está Kristoff que piensa que va a tener mucho éxito, pero en realidad no lo cree, porque se queda durmiendo en un establo, tiene suerte de que llegue Anna y le diga no vamos ya, porque si no se quedaban durmiendo hasta el amanecer, llegaban tarde a todo y el otro se quedaba con el reino. Pero gracias a que es una película de que todos trasnochan, es que es una historia tan relevante para la actual generación. Sí. Y sabes, aunque tomaba temas un poco complicados, toda la historia en sí no se me hizo tan difícil de digerir, especialmente para un niño, pero la segunda parte sí se me hizo así como que, obviamente Disney estaba pensando en que los niños iban a crecer, porque, cómo han hecho de complicada la segunda parte. ¿Y cuánta agua sin congelar? Y sale un ángel, sale un apóstol de Evangelion. Sí. Siento que la segunda parte sí la retacaron de plot. La historia dio vueltas por aquí y por allá, casi se hizo un laberinto, pero al final encuentras el final. O sea, creo que tiene algo que ver con el hecho de que ya esta generación, los niños pues se la pasan viendo cosas ya sea en el celular o en la tablet de sus padres. Casi cualquier juego que quiera uno jugar en línea pues tiene 1 millón de comerciales. O sea, ¿cómo se llama? El foque de atención ya no es tan largo como en otras generaciones pasadas. Entonces tienen que hacer esto de que en vez de tener una historia con un plot normal, por decir, ahora tienen que tener una historia como 3 historias de fondo para mantener la atención. A mí se me hace completamente loco, pero no sé si es para bien o para mal. Es un cambio que ya está. No hay mucho que se le pueda hacer. No sé por qué va a mejorar una trama si le metes más subtramas. En todo caso, a mí se me hace más impostado, más abigarrado todo, más rococó. Me lo creo menos, porque si quiero un montón de tramas superpuestas ya tengo mi vida.
Entiendo tu punto de vista, pero tristemente ya no es tan relevante. A mí me recuerda mucho y me da mucha nostalgia el hecho de que antes decías, es que vamos a ver una película o vamos a ver esta serie y estabas esperando así como que el momento que te encantaba de la serie o de la película para como que ver la expresión de la otra persona. Y últimamente cuando intento hacer esto con mis amistades que son más jóvenes que yo, tristemente ya no ocurre. ¿Y por qué es? Porque cuando volteé a verlos, están en su teléfono. Eso es porque se está impidiendo que la gente se pueda aburrir. Yo me acuerdo de mi niñez que a veces le dije a mi madre me aburro y sin embargo me parecía que aburrido y todo mi mente estaba mucho más limpia que ahora. En cambio, desde que he tenido un smartphone ha habido muchos menos momentos que he tenido aburrimiento, pero también muchos menos momentos que he estado yo presente porque he estado buscando una ocupación mental en lugar de estar atento a la vida. ¿Cuántas cosas me he perdido de la vida por estar ocupándome a propósito en cosas que a lo mejor no tocaban? ¿Sabes cuál es el problema? El problema es la reina de las nieves. Estamos quedando encantados por sus hechizos para mantener a la gente fuera de lo que es una amistad leal, fuera de tener una paz en su ser, o sea, te mantienes sin aburrimiento para que no tengas que pensar ni en quién eres, ni en a quién le eres leal, ni a los sentimientos verdaderos de amor y felicidad y amistad. A mí se me hizo más o menos el mensaje que me quería dar la película de La Reina de las Nieves. Ahora, Frozen, siendo una película obviamente creada por una empresa de mucho poder, te llega a como enredar, como enredados, el tipo de mensaje que te daba la otra película. ¿Tú has visto Maléfica? No. A mí se me hizo mucho más parecida a la historia de Maléfica con la Reina de las Nieves que lo que nos dieron con Frozen, honestamente. También se me hizo, para los fans de Sailor Moon que están por ahí, ¿recuerdan cuando la reina Nehelenia le puso una maldición a Darien? ¡Oh! Si han visto la serie, vean la peli para que vean la relación. Y si han visto la peli, vean la serie. Y si no han visto ninguna de las dos, pues que las vean, porque las dos son muy buenas. Y ya, eso es todo lo que tengo que decir al respecto de ello. Ajá. ¿Estás diciendo que cualquier película es mejor adaptación de La Reina de las Nieves antes que Frozen? Sí. Véanla con los ojos abiertos, la mente abierta y el corazón sin trocitos de espejo, por favor. Sí, definitivamente. Si han visto Frozen y no han visto La Reina de las Nieves, muy mal hecho, gente. Vayan a ver La Reina de las Nieves. Let it go, anda ya. Let it go. Ya, se acabó.